Era una tarde gris y pesada, de esas en las que la lluvia no cae con fuerza, sino con una constancia inquietante, golpeando suavemente las ventanas mientras yo estaba solo en casa porque mis padres se habían ido de vacaciones fuera del país y no volverían en varios días, así que decidí distraerme encendiendo la consola, subiendo el volumen lo justo para aislarme del silencio y concentrarme en el juego. Llevaba ya un buen rato jugando, completamente metido en la pantalla, cuando de repente escuché un ruido seco proveniente de arriba, como si alguien hubiese arrastrado algo pesado justo sobre mi cabeza, y aunque al principio pensé que podía ser la madera dilatándose por la humedad o simplemente mi imaginación, el sonido volvió a repetirse, esta vez más claro y prolongado. Puse pausa al juego y me quedé completamente quieto, escuchando cómo la lluvia parecía intensificarse mientras mi corazón empezaba a latir más rápido, tratando de convencerme de que no había nada raro, pero el silencio que siguió al ruido era aún más inquietante que el propio sonido, como si algo estuviera esperando. Recordé entonces que nunca había visto realmente el techo de la casa más allá de lo habitual, y que siempre había una pequeña trampilla en el pasillo que mis padres nunca mencionaban, así que con una mezcla de curiosidad y miedo tomé una linterna del cajón y salí lentamente del salón, sintiendo cada paso más pesado que el anterior. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por los relámpagos que de vez en cuando atravesaban las ventanas, y cuando llegué a la trampilla, dudé unos segundos antes de tirar de la cuerda, haciendo que una escalera plegable bajara con un chirrido agudo que resonó por toda la casa. Tragué saliva, apunté con la linterna hacia arriba y comencé a subir, peldaño a peldaño, notando cómo el aire se volvía más frío y denso, como si ese lugar no hubiera sido abierto en años, y cuando finalmente asomé la cabeza al ático, un olor a humedad y polvo me golpeó de inmediato. Iluminé lentamente el espacio, viendo cajas viejas, muebles cubiertos con sábanas y sombras que parecían moverse con cada pequeño gesto de mi mano, hasta que, en un rincón oscuro, algo captó mi atención y me quedé completamente inmóvil al distinguir claramente dos ojos mirándome fijamente desde la oscuridad. No eran reflejos ni un juego de luces, eran ojos reales, quietos, brillando tenuemente mientras parecían seguir cada uno de mis movimientos, y en ese instante sentí un terror paralizante recorrerme el cuerpo, incapaz de gritar o siquiera respirar con normalidad. Retrocedí de golpe, bajando la escalera casi tropezando, cerrando la trampilla con fuerza y corriendo hacia la puerta principal sin mirar atrás, con la sensación de que algo se movía arriba, como si aquello que había visto estuviera reaccionando a mi huida. Ya en la calle, bajo la lluvia que ahora caía con fuerza, saqué el móvil con manos temblorosas y llamé a la policía, intentando explicar entre respiraciones agitadas que había algo en mi casa, algo que no debería estar allí, mientras no dejaba de mirar hacia las ventanas oscuras, esperando no volver a ver esos ojos nunca más. Al llegar la policía, terminaron arrestando a un señor de bastante edad y resulta que había estado viviendo en ese ático desde hace mucho tiempo, sin que lo sepamos. Era ya muy tarde, de esas noches en las que el silencio pesa más de lo normal, y yo estaba en casa con un amigo viendo la televisión con el volumen bastante alto para evitar pensar en lo oscuro y vacío que se sentía todo alrededor, mientras afuera la calle permanecía casi desierta bajo una tenue luz amarillenta de las farolas. Llevábamos un buen rato cambiando de canales sin prestar demasiada atención cuando, casi por casualidad, giré la cabeza hacia la ventana y noté algo extraño, una silueta inmóvil a lo lejos, y al fijarme mejor me di cuenta de que era una persona completamente quieta, mirando directamente hacia nosotros sin apartar la vista. Le dije a mi amigo que mirara y ambos nos quedamos en silencio durante unos segundos, observando a aquella figura que no hacía absolutamente ningún movimiento, lo que nos generó una sensación incómoda difícil de explicar, como si su presencia no fuera algo normal ni casual. Intentamos quitarnos importancia al asunto, diciendo que seguramente sería alguien esperando a otra persona o simplemente alguien distraído, pero ninguno de los dos podía dejar de mirar de reojo hacia la ventana, comprobando si aquella figura seguía allí, lo cual hacía que el ambiente se volviera cada vez más tenso. Al cabo de un rato,
mi amigo decidió que ya era hora de irse a su casa, y aunque intenté convencerle de que se quedara un poco más, terminó saliendo por la puerta mientras yo me quedaba solo, cerrando con llave y volviendo al salón con una sensación extraña en el estómago. No habían pasado ni 10 minutos cuando escuché un ruido fuerte y seco proveniente de la planta baja, como el estallido de un cristal rompiéndose, lo que hizo que mi cuerpo se quedara completamente rígido mientras el silencio regresaba de golpe, aún más inquietante que antes. Con el corazón latiendo con fuerza, bajé las escaleras lentamente, intentando no hacer ruido, cada paso más tenso que el anterior, hasta que al llegar al final y girar hacia el salón, lo vi claramente. La misma persona, ahora dentro de mi casa, de pie, completamente quieta, sosteniendo un cuchillo y mirándome fijamente. No dijo nada, no hizo ningún gesto, solo estaba allí, observándome con una calma que resultaba aterradora, como si hubiera estado esperando ese momento, y yo me quedé paralizado, incapaz de reaccionar mientras sentía cómo el miedo me bloqueaba por completo. Justo cuando parecía que iba a moverse hacia mí, la puerta principal se abrió de golpe con un estruendo, y el padre de mi amigo irrumpió en la casa, gritando y abalanzándose sobre aquella figura, rompiendo la tensión en un instante caótico que me permitió reaccionar. Aproveché ese momento para apartarme mientras forcejeaban, y aunque todo ocurrió muy rápido, el intruso terminó siendo reducido, dejando atrás una escena que nunca olvidaré, consciente de que, de no haber sido por esa intervención inesperada, aquella noche habría tenido un final muy distinto. Finalmente, este sujeto terminó siendo arrestado y la policía nos informó que era un criminal muy peligroso y que recientemente había escapado de prisión.